Esta de lo que se han conferencia perdido. comenzará a grabarse. Muy bien, buenas noches para todos. Para mí es un placer muy grande presentarles a Iván Toral. Él es consultor astrológico desde hace 19 años, o sea que tiene mucha experiencia ya en el tema. Es profesor, es compañero, profesor de la Universidad de Astrología que estamos formando. Es miembro también de la UCLA, que es la Universidad Clandestina de Astrología, que próximamente cambiará de nombre, pasará a ser Universidad Visible, Libre de Astrología. Es vicepresidente de la Unión Internacional Literaria de Astrólogos y sobre todo es un gran amigo, un gran colega, y para mí es un placer tenerlo hoy en este miércoles astrológico. Bienvenido, Iván. Muchas gracias a todos. No me puedo ver a mí, pero creo que ya está conectada la cámara. Y bueno, pues vamos a arrancar. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Y pues, desde luego que gracias a ti, mi querida Patricia Molina, que eres la impulsora de todos estos eventos miércoles astrológicos, donde han estado varios maestros ya de la universidad. Como bien lo dices, que estamos conformando la clandestina de astrología, cuya pues sede legal, asiento legal se encuentra en Bilbao, España. Tú firmaste junto con el maestro Tito Maciá, la maestra María Jesús Ascue, la maestra Alejandra Jiménez, la maestra Ariadna Flores Vitelli, también estuvo por ahí Enriqueta Bruni. Enriqueta Bruni, ¿no? Y Sí. Martort, de Barcelona. Estuvimos firmando ahí la constitutiva de la Unión Internacional Literaria de Astrología, Asociación Civil, ¿no? Que en un futuro será la Universidad Internacional Libre de Astrología. Ahora estamos en la clandestinidad, después de la expulsión de las universidades en el año 1500 y fracción, casi 1600, con la Inquisición llegó nuestra salida de las universidades, pero bueno, estamos de vuelta, nunca nos fuimos, ¿no? Fuimos perseguidos, pero aquí estamos, ¿no? Y exacto. Pues el tema de esta noche, ¿no? Me quise hacer este material para dar este preámbulo, ¿no? Porque tenemos bastante incorporado el concepto de astrología personal, astrología individual, ¿sí? Y pues la astromundial, astrología mundial, astrología social, astrología global, le llaman algunos, pues es una forma de ver la realidad desde otro ángulo, ¿sí? Una manera de ver la realidad social incorporando sus elementos, como en la antigua Mesopotamia, que es donde surge esto hace 4.000, 6.000 años, hay todo un debate, una gran discusión, pero no importa, lo que sí importa es que tenemos miles de años haciendo esto y lo hacemos del modo en que los antiguos paisanos, los mexicanos, lo hacían, como si fuera este espejo de obsidiana, ¿no? El cual refleja lo que ocurre en la Tierra, ¿no? Que es lo que es la astrología. No hay comprobación real de que la astrología, los planetas emiten, ¿sí? Ondas ahí. Lo único es la teoría de las cuerdas, lo más similar a poder entender el influjo astrológico, ¿sí? Y entonces lo que sucede aquí en la Tierra se ve reflejado en el cielo, ¿sí? Y a manera de un reloj cucú, ¿sí? En que sale el pájaro y da la hora, así hay relojes personales, que es lo más conocido, y relojes mundiales. Entonces, esta rama de la astrología es la más complicada y la que mayor riesgo conlleva para el astrólogo y lo que menos beneficio reporta, ¿no? Porque es gratis, ¿no? Fallamos, sencillamente todo el mundo se va encima, ¿sí? Ah, no, es que eso no sirve. No es que no sirva la astrología. El astrólogo es un ser humano y tiene un margen de error, ¿sí? Perfecto solo Dios, ¿eh? Aquí ni los virgos son perfectos, ¿eh? Lo siento mucho. La astrología social, pues, va a influir en estos fenómenos, ¿sí?
que surgen precisamente de la interacción entre los seres humanos y el medio en el que nos movemos, ¿no? Y podemos observarlos en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, observamos desde hace miles de años lo que pasa en la Tierra reflejado en el cielo, ¿no? Y también tiene esta repercusión social, ¿no? Esta rama de la astrología se encarga de los problemas de la vida, de las comunidades humanas, del comportamiento colectivo, de los resultados económicos para un periodo, ¿no? De la gente del poder. Recordamos que esto era antes solamente para altos mandatarios, altos dignatarios, ¿sí? Y obviamente las personas que conforman el cuerpo social de una ciudad en su conjunto, la luna, el pueblo, la nación o los centros de influencia colectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas interacciones son las que estudia la astrología global. Se aplica en la observación de los fenómenos sociales y los cuales afectan la conducta humana, ¿no? Y entonces, pues, se forman estas redes de conexiones, ¿sí? O leyes que permiten predecir usando el cielo como un espejo y trata sobre todo de variaciones sociales causadas por la naturaleza. Es decir, hay una astrología que mide la economía, hay 4 grandes puertas del año, hay el cero de Aries, que es el que estamos ocupando, el que hemos visto utilidad con los atasires de los partes arábigos conjuntando los planetas de este reloj social anual que va de primavera a primavera. El clima lo podemos observar precisamente con el cero de Capricornio, ¿sí? Las decisiones políticas, las que toma el rey, el gobernante, el dignatario, el mandatario, del mismo modo con el cero de Aries. La puerta, otra de las puertas del año es el cero de Cáncer, que es el sentir del pueblo. Las cuestiones económicas las podemos medir con el cero de Libra, ¿no? Las religiosas, por ejemplo, las pudiéramos observar con el cero de Sagitario, ¿sí? Y puertas diferentes en el año, ¿sí? Para poder observar y entender, aceptar que las ciudades son seres vivos, muy similares a las formaciones de corales, como puede ser cualquier ecosistema, cualquier manada ahí de animales, ¿sí? Y los individuos que forman esa colonia, pues originan una sola unidad de vida, ¿no? Así son las ciudades y como seres vivos respondemos a las influencias de los ciclos celestes y a la vez pues nos vamos a estar sincronizando con ellos, ¿no? Ahora, un tema antes de entrar al concepto propiamente de la materia del día de hoy, que es observar la pandemia desde el punto de vista astrológico. Estas ciudades, estos centros de colectividades, de agrupaciones humanas, ¿no? Desde la tradición astrológica, tienen lo que se llama un juicio general, es decir, la posibilidad de que ocurra una serie de sucesos generales, ¿sí? Y que impacten a todo el colectivo. Y estos van a anular o van a superponerse al destino individual, a la carta astral de cada quien, ¿sí? De tal manera, como decía el maestro Abraham Ben Ezra en el año 1148, si se observa que sobre una ciudad habrá una guerra o una catástrofe y se halla en ella mucha gente, en cuya natividad, es decir, en cuya carta natal, en cuya carta astral, no indicaba que fueran a morir en un conflicto bélico, en una catástrofe, cuando llegue la guerra o el percance van a morir todos, ¿sí? Y esto es porque el juicio general de la ciudad anula el particular o el destino de una ciudad se superpone al personal. Entonces, salimos de una astrología individual, salimos de una astrología que no siempre se obtienen los mismos resultados, porque en la antigüedad, lo habíamos dicho, era para altos dignatarios, ¿no? Entonces, pues precisamente hay un gran margen de error, ¿sí? Porque también lo vamos a ver más adelante, este concepto de juicio general también aplica para la carta del gobernante o del rey, ¿sí? La cuarta razón, año 1148, fíjense, por la que se anulan los juicios personales, es la revolución del año, a saber, si la revolución solar o el ciclo anual muestra que habrá una epidemia en alguna ciudad, aunque en esa ciudad se encuentren muchos nacidos cuya natividad no daba indicios de que fueran a enfermar, perdón, conectar al
luz mi computadora, de que fueran a enfermar o a morir en ese año, bien puede ser que caigan enfermos o mueran entonces, porque la revolución es un juicio general. Entonces ya hace casi 900 años se estaba hablando de que las epidemias eran un juicio general. ¿Eh? Estudiadas, una epidemia comprende a un país, una pandemia es internacional, es una epidemia mundial, un gran contagio internacional. La expansión de un alto índice de contagios, etcétera, ¿no? Conceptos médicos que no voy a entrar en ese detalle. Ahora, ese también se los dejo ahí de reflexión, porque también el clima, pues es un juicio general. Aquí está presente el cero de Capricornio, y por más que tengas ahí una buena configuración de nacimiento o de tu revolución o un buen tránsito, ¿no? Si te echas a la mar cuando hay mal clima, pues vas a probablemente a naufragar, ¿sí? También, pues cada cambio de cielo, cada inicio de ciclo es distinto para cada ciudad, ¿no? Cada ciudad tiene su pronóstico, tiene su análisis, y pues hay termómetros, que ya mencioné algunos, las 4 puertas del año, 0 de Aries, 0 de Cáncer, 0 de Libra, 0 de Capricornio, ¿no? Y vamos a llegar al tema de la pandemia concretamente actual, ¿no? Hay ciudades cuyo radio de acción o influencia irradia hasta abarcar o comprender todo un país, como el caso de Ciudad de México para el país azteca o el de Bogotá para Colombia, ¿no? Las grandes capitales como París, Londres o New York también dejan notar su influencia, no solo dentro de sus países, sino más allá de sus fronteras, del mismo modo que Bruselas, capital del Parlamento de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, pues también es una caja de resonancia para todo el país, ¿no? Entonces, la astrología mundial nace en la antigua Mesopotamia, ¿sí? Como lo dijimos al principio, ¿no? Una zona del mundo que estaba compuesta por ciudades-estados, por círculos urbanos radiales, ciudades que se desarrollan como un sistema planetario, alrededor un sistema geocéntrico, ¿sí? Heliocéntrico, alrededor del círculo central de la ciudad. Aún se pueden observar vestigios vivos de estas ciudades-estados radiales en ese territorio, como esta ciudad, que es la ciudad de Erbil, en Irán, pero también está Alepo en Siria, ¿no? Entonces, las ciudades-estado eran entes, y lo son, lo siguen siendo, con una identidad propia, con una carta astral, por llamarlo de algún modo, y los juicios o los pronósticos eran mucho más importantes que los que se realizaban sobre una persona. Es más, la influencia astrológica sobre la ciudad-estado y, en segundo lugar, sobre el estado de salud del rey eran de tal magnitud que no se consideraban los estudios sobre personas normales, ¿no? Son conceptos que vemos en los primeros y segundo nivel del plan de estudios de la UCLA, ¿no? Y pues es muy importante que todo nuestro público, que no necesariamente tienen que ser todos colegas astrólogos, ¿no? Pues se comprenda muy bien, ¿sí? Que pues las cartas sociales tienen mayor poder, mucha más influencia sobre las cartas personales individuales, ¿no? Y entonces, pues nos queda realmente muy poco índice de destino. Y eso lo vemos todos los días cuando, pues estamos todavía en algunas partes del mundo, ¿no? Pues en cierto confinamiento, las reglas son para todos, ¿no? América tiene sus particularidades, estamos gobernados 3 países, curiosamente los con mayor número de muertos y de contagios, Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Donald Trump y México con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué dejan ser a la gente? Dejan suelta, la gente, sus presidentes no usaron cubrebocas al principio, apenas el último, López Obrador, en una visita de Estado a una entidad federativa en Sinaloa, pues se puso cubrebocas el señor, ¿sí? Pero pues obviamente esta gente es juicio general, ¿sí? Por eso es importante estudiar astrología social, porque si en un país hay un gobernante desastrado, de aquí viene la palabra desastre, desastrado, mala carta astral, ¿sí? Y la influencia astrológica sobre el país no es buena. Entonces, si viene un cliente a pedir consejo y ayuda, o viene un amigo que tú estás metido en astrología, estudiando astrología, oye, ¿y cómo le va a ir a México?
¿Cómo le va a ir a Colombia? ¿Cómo le va a ir a Argentina? ¿Cómo le va a ir a España, Italia? Hay que ver las puertas del año, hay que ver el índice cíclico planetario y hay que ver también precisamente la carta de los presidentes, ¿sí? Porque la influencia astrológica sobre el país pues no va a ser buena cuando están desastrados, ¿no? ¿Sí? Y no le vas a pronosticar a la persona, al cliente, que va a haber prosperidad, felicidad y paz, aunque tenga buena su carta astral, ¿no? Lo siento mucho, dejamos de vernos el ombligo y entendemos precisamente que somos parte de un todo, ¿sí? Que somos parte precisamente de un gran colectivo, ¿sí? Y que también, si entramos, que no es el tema de hoy, hablar de cuestiones de astrología de conciencia, astrología holística, astrología cuántica, pues todos proyectamos al líder, al presidente, ¿no? Todos le estamos o le estuvieron votando, las mayorías, ¿no? Y cada pueblo pues tiene el gobierno que se merece, ¿sí? Es una de las grandes desventajas de ese sistema llamado democracia, que ya era criticado por los grandes filósofos del momento, ¿no? Un sistema pues bastante imperfecto, ¿no? Entonces, una de las formas de abordar el análisis y pronóstico en astromundial es usando las grandes conjunciones de los planetas, sobre todo incorporando a los de reciente descubrimiento. Antes teníamos una astrología clásica de 7 planetas, de la Luna a Saturno, ¿sí? Y ahora hemos incorporado a Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, cuando concentramos a todos, y ya empezaron a hacerlo, esto no es cosa nueva de la astrología moderna. Vamos a ver que precisamente Gouchot, ¿sí? Ese astrólogo francés de mediados del siglo XX, ¿no? Pues integró precisamente en gráficos de ondas, ¿sí? a los planetas para medir su impacto y tener una correlación precisamente con sucesos de la vida pública, ¿sí? Y años más tarde, el maestro André Barbeau, otro reconocido francés, recuperó la idea y creó otro gráfico en forma de ondas semejantes en los que se podía observar el tiempo en el que se producen las grandes conjunciones planetarias, ¿no? En el índice cíclico de Gouchot, las ondas son especulares respecto a las ondas del gráfico de Barbeau, pero en ambos gráficos se trata de reflejar el tiempo en el que el cielo hay una mayor concentración de conjunciones planetarias. Aquí está un diagrama que precisamente mide la elevación de la concentración planetaria durante el año 1900 al año 2000, ¿sí? Entonces tenemos aquí toda una cintura integrada, ¿sí? Y podemos ver elevaciones, como vamos a tener algunos ejemplos, del año 68, ¿sí? Donde ahí precisamente, pues tuvimos ahí unos 10 o 12 eventos, ¿sí? Que vamos a describir más adelante, ¿no? Aquí tenemos también la elevación de los 80s, cuando aparece el VIH-Sida, ¿sí? Y tenemos más adelante la actual, la del 2020, ¿no? Entonces, cada vez que los planetas, ¿sí? Se apelotonan, se concentran, hacen conjunciones, ¿sí? Pues se generan eventos. Y aquí tenemos precisamente la elevación de este año 2020. ¿Sí? Ya desde el año 2016 hay trabajos publicados por el maestro Maciá al respecto, ¿sí? Por ejemplo, haciendo rápidamente un recorrido histórico de lo que pasó, ahí en el año 3500, ¿no? Donde coincide con la conjunción de Júpiter y de Saturno en el signo de Géminis, ahí precisamente vemos esta gran elevación, esta gran conjunción múltiple, donde está la fundación de la unión del Egipto, Bajo Egipto con el Alto Egipto, ¿no? Y tienen que transcurrir 3000 años, ¿sí? Para que ocurra otra gran conjunción, ¿sí? Que es esta, la del año 410, ¿sí? Donde Europa es invadida por los suevos, los vándalos y los alanos, ¿no? Entonces, las grandes conjunciones de los planetas sociales y transpersonales, ¿sí?
son cada uno con el otro, Júpiter con Saturno, Júpiter con Plutón, Júpiter con Neptuno, Júpiter con Marte, como es el caso 2020, ¿no? Son como 5 rutas, 5 trenes, 5 aves, 5 autobuses, 5 aviones, ¿no? Pues que van a generar precisamente eventos de distinta naturaleza, ¿no? Entonces ahí está la elevación del año 410, ¿no? Y de ahí, entre el año 1000 y el año 2010, ¿no? Hay cerca de 1300, ¿no? Haciendo el zoom, la ampliación con el programa HARMON, ¿sí? Entre 1305 y 1310 hay una gran concentración ahí de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? Entonces, las astrodíneas son puntuaciones de la sumatoria de las conjunciones y otros diálogos que hacen los planetas, ¿no? En este caso, los sociológicos marcan un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí, justamente, hubo un gran cambio climático conocido como la pequeña edad de hielo, ¿no? Frío, sequías, hambruna, ¿no? A la que siguió la peste negra, que acabó con 25 millones de europeos, la tercera parte del continente europeo, ¿no? ¿Sí? Y ahí, precisamente por esas conjunciones de los planetas, hubo estos conflictos, ¿sí? Bélicos, económicos, religiosos, etcétera, ¿no? También coincidió ahí con el año 1307, ¿no? Con la acusación de los templarios, los acusaron de herejes, salieron y eso marcó un antes y un después. Las cosas no volvieron a ser como antes, ¿no? ¿Sí? Y ahí están esos años críticos, ¿no? Luego, la gran elevación del año 1968, ¿no? Coincide con esta pues, suma de eventos observados o analogados, ¿sí? La muerte allá en Memphis del asesinato de Martin Luther King, ¿no? La protesta de los jóvenes en Francia, que a pesar que tenían libertades, ¿no? Se les unen ahí trabajadores, ¿no? Y luchando por el comunismo, ¿no? La implantación, y bueno, acá también invaden los mismos comunistas a Checoslovaquia, ¿no? La protesta de estudiantes mexicanos, el 2 de octubre de 1968, que a la par pues se tradujo en homicidios, desaparecidos, presos políticos, toda una historia ahí que no viene a colación, ¿sí? Sino son estos modos de analogar con eventos concretos las elevaciones del índice cíclico planetario, ¿no? La misma guerra de Vietnam, en el marco, no es que ahí haya comenzado, sino que en ese año los gringos lanzaron pues una animalada, una bestialidad de toneladas de bombas sobre Laos, que lo de Siria es para reírse. También está el dictador Da Costa y Silva, ¿no? Que ahí promulga un decreto que hasta el 78 pues significó los 10 años peores del régimen dictatorial autoritario. También está otro totalitario, un Capricornio, el Mao Zedong en China, ¿no? Pues también ahí haciendo con los jóvenes, llevándolos al campo, es un modelo comunista, el mismo Apolo 8. ¿Sí? En el 2020 arrancaron más bien 6 nuevos ciclos, 6 rutas de transporte, aviones, trenes, como lo quieran ver, ¿no? En las que nos estamos subiendo millones de personas, ¿eh? Donde también el concepto migración va a estar muy marcado, ¿no? Júpiter en Capricornio, decían los maestros astrólogos medievales, significaba precisamente la migración de gente del territorio de los negros, lo que es África, ¿no? En este caso Europa, ¿no? Y es lo que está pasando, la misma migración, ahora contenida por el gran muro de Donald Trump, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, los conductores de estos pilotos, de estos aviones, trenes, autobuses, ¿no? Pues son los nuevos líderes políticos, económicos o religiosos, ¿no? Que están liderando los movimientos. Y estos son los ciclos que han arrancado el 12 de enero, el de Saturno con Plutón, allá en marzo, el de Marte con Saturno, y así cada uno de estos, ¿no? Hasta llegar aquí en diciembre, que es muy particular, el de Júpiter-Saturno, ¿sí? Porque también vamos a hablar un poquito de los catunes y de lo que viene después de la pandemia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta fue un mensaje de alerta que sacó el maestro Tito después de su artículo del 2016. No sabíamos, nadie realmente, ¿sí? Cómo iba a salir exactamente esto, ¿no? ¿Sí?
el 10 de noviembre del 2019 en el artículo, ¿no? El índice cíclico ha comenzado su escalada, ¿no? Entonces ahí, marca de alerta, un tsunami astral se nos viene encima, ¿no? Y coincide precisamente con el primer caso ahí de fin de año en la ciudad de Wuhan, China, ¿no? Y de ahí la importación a Europa y de Europa saltando precisamente hacia América, ¿no? Sí, es decir, esta ola es la misma. Sencillamente trae un retraso, trae una demora para América entre 2 y 4 meses, pero es la misma. Y va a ser exactamente lo mismo y está haciendo exactamente lo mismo en cada país, ¿no? ¿Sí? Así, cada meridiano, cada paralelo, ¿sí? Hasta terminar el caso de México por la ciudad de Tijuana, después irá por Los Ángeles, Estados Unidos, San Diego, San Francisco, Vancouver, ¿sí? No se confíen, allá los de Canadá, porque realmente apenas la ola va en un descuidito, ¿sí? Vuelven a tener elevación en sus contagios, ¿no? Entonces, estas cruces son precisamente las astrodinas, son precisamente la etimología, ¿no? Astro, planeta, astro, pues estrella, dínamo, movimiento, ¿no? Entonces, esa es la intensidad de las conjunciones astrológicas, donde ya entre el 18 y el 25 de marzo, Plutón, Saturno, Júpiter, Marte y la Luna llegaron ahí a tener una gran conjunción, y esa es la gran provocación, ¿sí? Me ataranta un poco el hecho de los soniditos estos, a ver si se los puedes quitar, Patricia, ¿sí? O sea, entra y sale, ¿no? Y me aparecen aquí las notificaciones, ¿no? Sí, no he podido. Bien, ese No, es otro quién gráfico. sabe cómo se quita porque no he podido quitárselo todo el tiempo que llevo utilizando este programa. Bueno, Es un vamos esto, a pero seguir ahí abriendo el chat, si ¿no? alguien sabe, por favor, me escribe por el chat para poderlo hacer. Muy bien, ¿sí? Y Julia María, si no escuchas, es una cuestión de tu audio, ¿sí? Así que de todas maneras queda grabado, la maestra Molina está grabando todo, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos hacer también ejercicios de sumatoria de los mismos armónicos, es decir, hay curvas, hay diferentes expresiones, no nada más las conjunciones. Cuando todos se apelotonan, como los gráficos anteriores que vemos juntitos a los planetas, eso es la onda del índice cíclico planetario, del armónico 1 o de las conjunciones, ¿sí? Cuando los planetas entre sí forman aspectos exóticos del armónico número 7, astrología esotérica, que es los septiles, múltiplos de 52 grados, ¿sí? Cuando los planetas hacen diálogos, rayitas interiores, estas que inventaron los ingleses, ¿no? De múltiplos de 52, 104, etcétera, van a ser precisamente, ¿sí? Esta onda negra, ¿sí? Que corresponde a las depresiones, ¿sí? Es una onda espiritualizadora, todo el mundo se pone a rezar, ¿no? Ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a contagiar, ¿no? Dios mío, ayuda a mi pariente que está internado en el hospital, que se salven. Los médicos, gran reconocimiento a los médicos que están al frente de todo esto, ¿no? ¿Sí? Los verdaderos guerreros, ¿no? Y obviamente esto genera las depresiones serotoninérgicas, es decir, cuando baja el índice de la sustancia o neurotransmisor cerebral llamada serotonina, ¿no? Y eso genera un sueño colectivo. La gente anda, como decimos en México, un poco disociada de la realidad, un poquito desconectada, ¿sí? Y pues para estas depresiones, pues hay tratamientos, hay flores de Bach, por ejemplo, hay gemas, ¿sí? Pero también esta onda depresiva se traspola a las ondas depresivas que hubo en el año 1929 a 1935, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? También está el tema que los planetas se pueden integrar haciendo diálogos de 45 grados, ¿sí? Diálogos de 13 grados, múltiplos de 8 grados, ¿sí? Y eso corresponde con los armónicos mortíferos, que son el 8, el 13, el 96, el 156, el 585. Y cuando se ven elevados, es cuando también coincide con el reflejo de muertes, ¿no?
Aquí está otro de los gráficos, ¿sí? Para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Este es importante, este gráfico del maestro Tito, incluirlo, ¿sí? Porque haciendo un análisis del armónico 13, que es la curva mortífera, ¿sí? Como el arcano 13 del tarot la muerte, se eleva, hay una gran elevación en el año 1914 que corresponde con la Segunda Guerra Mundial. El año 1945 también hay una gran elevación. El 2014, cuando los talibanes toman Mosul y hacen ahí toda una matazón, también hay una gran elevación. Este 2020 tiene sus elevaciones, ¿sí? Este gráfico está configurado, ¿sí? Porque ustedes dirán, oye, pero aquí en marzo es lo más elevado y apenas nos está llegando. Reitero que esta ola, este gráfico, está hecho con el cero de Greenwich, la hora cero, meridiano cero de Inglaterra, ¿no? Pero esa ola va a ir avanzando, como ahora lo está haciendo con México, ¿sí? Y ahora México, por ejemplo, está acá elevado, está en lo más alto, ¿sí? Y entonces esto representa o se asocia a la alta velocidad de transmisión del virus, a una elevación de la tasa de contagios, ¿no? Y los que se contagien ahora en agosto, ¿sí? Pues pueden morir ahorita antes del 9 de septiembre con la elevación del armónico número 13. También hay un 96 muy elevado. Y también haciendo los atascos podemos practicar con el programa Harmon, ¿no? Con los países que ustedes quieran, las ciudades que ustedes quieran, para ver cómo van, si ya entraron, si ya salieron, ¿sí? Apenas son para allá algunos, ¿no? Hacer una traspolación de cómo van las cosas, ¿no? Y también, aparte de las muertes, hay elevación del desempleo, ¿sí? Entonces, si esta onda ustedes la colocan, ¿sí? Sobre el país, ¿cómo se sabe si ya llegaron si están ya en las 55, 54 astrodinas? Sencillamente, cuando lleguen al día máximo de contagios en su país y cuando salgan las autoridades sanitarias a decir, hace rato estaba revisando de México, que sí coincide, porque la Organización Panamericana de la Salud ha llamado, ha hecho un jalón de orejas al gobierno mexicano, a decir, va muy bien, pero necesitan precisamente reforzar las medidas de distanciamiento social que no lo están haciendo, ¿no? Para en este mes aplanar finalmente la onda de contagios. No es que la pandemia acaba ahí, la pandemia tiene un efecto retardado, ¿sí? Un efecto prolongado más bien, es decir, de unos 2 o 3 años y que coincide justamente cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pueda decretar el final de la pandemia, ¿sí? Aquí está otro gráfico del maestro Tito con la tremenda elevación, la animalada que hay aquí, ¿sí? Y si se fijan, acuérdense que las cruces son astrodinas, ¿sí? Lo que está en 10 astrodinas no representa a nadie, nada, no pasa nada. Con 20 astrodinas, tampoco. Con 30 ya puede hablarse precisamente de que las cosas empiezan a cambiar y ya se dan eventos, así como los personales, las 30 astrodinas que cambian el rumbo de vida de una persona y las 40 es un cambio brutal. Imagínense con 50, ¿no? Es un tsunami astral, una ola que va arrasando con todo, ¿no? ¿Sí? De la misma manera que la peste bubónica, como lo dijimos hace rato, la peste negra y la caída del Imperio Romano, que no se cayó de un día para otro, ¿no? ¿Sí? Aquí está el gráfico que el maestro Tito ha calculado para México, justamente aquí en agosto. Se alcanzan en estos días las 50 y tantas astrodinas. Septiembre será un mes un poquito más tranquilo, ¿sí? Pero en octubre, precisamente, puede haber ahí, si la gente se confía, una elevación nuevamente del índice de contagios, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Perú, ¿sí? Como acá en julio, ellos ahí estuvieron, ¿sí? De esa manera, Chile igual, ¿sí? Ahora, antes de seguir avanzando con las últimas láminas, porque creo que fue muy rápido, es importante, yo creo que hacer una pausa con una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Antes de hablar del futuro, ¿sí? Y seguir trabajando con conceptos estos del índice cíclico, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a abrir el programa Harmon para ir viendo cómo van las ciudades, ¿no? Con base a sus preguntas. Podríamos ver, por ejemplo, cómo va Colombia. Claro, por supuesto.
Ciudad de la anfitriona, Adriana, también es de Colombia, ¿no? O Entonces, Bogotá, por ejemplo. sí, claro, vamos a ver, la capital, acuérdense que cuando vimos que las grandes capitales son cajas de resonancia, así como en Nueva York, que fue, es todavía, al menos hasta diciembre, la cuna del capitalismo, el nuevo imperio romano, también va a caer. ¿Sí? Y bueno, ya se está viendo, ¿no? Precisamente desde el año 62, ¿sí? El avenimiento de la famosa era de Acuario, ¿no? Cuando hubo precisamente toda esta masa, concentración planetaria en el signo de Acuario, ¿sí? Y es cuando, bueno, empezaron a surgir, el resurgir de la astrología, de las terapias alternativas, complementarias, empezado a transparentar más las cosas, ¿no? Bueno, programa Harmon, hay que configurarlo siempre. Este no es. ¿Dónde está? Aquí. Partes. Perfecto. Vamos a colocar aquí simple. Vamos a buscar en la base de datos a Bogotá. Voy a limpiar un poco la carta. Que se quiten los quirones, las Liliths, la Tierra. Y aquí quedó de esta manera el 0 de Aries, que arrancó el 20 de marzo del 2020. Voy a poner un poquito más ancha la letra. Estas conjunciones, este es el horóscopo 0 de Aries, o reloj social 0 de Aries, que rige el destino de todo Colombia, porque Bogotá es precisamente la caja de resonancia de todo el país, ¿no? Entonces, tiene efecto sobre todo pues, la nación. Estas conjunciones o estos símbolos, donde ustedes ven a Plutón y a Saturno, Saturno y Plutón, son los partes árabes de las enfermedades virales, partes modernos, bautizados así por el maestro Tito Maciá, presidente de la Asociación Civil, Unión Internacional Literaria de Astrología, pues relacionados precisamente con los contagios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo va actualmente Colombia. ¿Sí? Aquí vamos a configurar el programa para que vaya un grado un día. ¿Sí? Y fíjense, Colombia, los partes de las enfermedades virales han recorrido, ¿sí?, a todo el estelium de esos de Capricornio, ¿no? A la Luna, a Mercurio, a Neptuno, al Sol, ¿sí? Y ahorita se encuentra posicionado uno de los partes virales sobre Urano, ¿eh? Así que no se confíen porque hasta que no termine de recorrer cada planeta, no van a salir, ¿eh? Aquí se augura todavía una, ya de contagios menores, pero realmente, a mi modo de ver las cosas, todavía les queda de aquí a finales de agosto, ¿eh? Y de ahí, después de estos contagios, cada vez que planetas atraviesen, voy a colocar aquí la pluma, la casa octava, que es la casa de la muerte, van a salir los muertos, ¿eh? O sea, todavía no han terminado de pasar planetas ahí, ¿no? Es decir, al día de hoy, que es 29 de agosto del 2020, ya recorrieron todos estos de aquí, de Mercurio hacia Venus, ¿no? Entonces ya mató ahí a damas, mujeres, locos, fiesteros, amantes, autoridades, ha arrasado con un poco de médicos, de jovencitos, menores, grupos menores de 40 años, porque eso es Mercurio, ¿sí?
los jóvenes, la gente de grupos inferiores a los 40 o 50 años. Ahorita va viajando la Luna y le falta todavía lo que va a ir cargando la doriforia de la Luna, ¿no? Todavía falta Saturno, Plutón, Júpiter y Marte por pasar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo concluirá esto, toda esta mortandad y pérdidas? Porque no nada más es la parte ahorita de salvar el pellejo, sino hacer un análisis social, precisamente. Ahora he colocado las herramientas de dibujo y ya no sé cómo quitarlas. Dios santo. Patricia, Vuelve darle clic derecho, ya vi, cómo, ya. Gracias. borras todo. Ya pude. Ahora, fíjense, hasta que no terminen de pasar todos estos planetas por la casa octava, no van a terminar ahí de vivir dramas, pérdidas económicas, ¿eh? Esto sucede el 6 de octubre, ¿eh? O sea, no hay que fiarse todavía de este tipo de cuestiones, ¿eh? Adriana, epidemióloga, alumna mía, ¿cómo van las cosas allá? ¿Cuántos contagios tienen acumulados? Casi 350,000 contagios, pero desde el punto de vista epidemiológico yo sí erré por completo, porque España fue un país que su pico lo tuvo con 90,000 casos activos y nosotros ya vamos como 170,000 casos activos, es decir, nosotros superamos a España en términos de casos. Exacto, sí, son demasiados casos activos los que tienen, ¿eh? Nosotros tenemos un acumulado en México de 450,000, ¿no? Pero tenemos pocos casos activos, ¿sí? Nunca ha llegado a 50,000 activos, ¿sí? Entonces, eso habla de pues, que cada país tiene su manejo, ¿no? Y cada país tiene su reloj, tiene su cero de Aries, ¿no? Entonces, ustedes todavía ahí no se fíen, ¿eh? Porque yo creo que van a seguir ahí habiendo muertes hasta octubre, ¿eh? Y podemos ver la gráfica de las astrodinas que nos muestra más o menos por tiempo. No, porque acuérdate que eso se hace con el cero de Greenwich, ¿sí? Lo podemos ver aquí en el programa, ¿no? Que Sí. esto, maestro Tito, ¿no? Pues lo ha calculado. Ay, no tengo el de Colombia. Pero decía que el índice cíclico se había elevado allí en Colombia ahorita en julio, ¿eh? Pues se supone que nosotros, cierta Adriana, que en el mes de agosto y septiembre es cuando vamos a llegar al pico más alto. Sí, esas son cosas de ajuste, insisto. Estos gráficos aproximados, ¿sí? No se sabe exactamente las 54 o 55 astrodinas hasta que no llegan al pico de contagios, ¿eh? México coincide esto. Fíjense, ahora voy a ponerles a México, por qué puede llegar en estos días al clímax de la pandemia. Aquí no metamos intereses ya políticos, ya me cansé, ¿sí? Ya la culpa de todo, como dice el maestro Tito, como decía su abuela, no la tiene el gobierno. La culpa de todo la tiene el demonio, ¿sí? Así que ganara quien ganara, de todas maneras, esto iba a pasar, ¿sí? Iván, Vamos a colocar. Iván, ahí donde sacaste la pluma, si le das clic, ahí aparece una barrita que dice borrar todos los dibujos. Sí, lo sé, ese es el primo hermano del webinar. Ya, listo. Entonces, fíjense, Ciudad de México, igual 20 de marzo, pero a las 3:54, ¿no? Entonces, todos los partes de la enfermedad viral, ¿sí? Van a ir siempre en la casa 12 y en la casa 1. ¿Por qué? Porque son distancias, son arcos, ¿sí? Que nos enseñaron los árabes, donde pasan los planetas, donde convergen, son puntos dinámicos, puntos activos, ¿no? Entonces, el arco de Plutón a Saturno, sumado al ascendente, el arco de Saturno a Marte, a Plutón, perdón, sumado al ascendente, ¿no? Pues son estos los significadores de enfermedad viral, ¿sí? Y de hecho, en astrología médica, Plutón se asocia a los virus, ¿sí? Marte tiene muchas formas de expresión, ¿sí? Depende de dónde estén los planetas, ¿sí? Es obviamente, pues, lo que va a marcar el año, ¿no? Eso no es una clase de astrología, pero la casa tercera, ustedes lo saben, que es la casa del movimiento, la casa de Géminis, la casa
de la gente que está moviéndose en todo momento. En el tema de pandemia, aquí son los choferes de las ambulancias, los choferes de las carrozas, ¿sí? Los que cuando pasen por acá tienen aquí un alto riesgo de muerte, ¿eh? Choferes de transporte público, choferes que andan ahorita muy activos repartiendo cosas de Amazon, de Mercado Libre, de eBay y todas esas cosas, ¿no? Tienen ahorita próximamente aquí alto riesgo de morir. Imagínense que mueran ahí los que transportan ahí a los enfermos, los alimentos, ¿no? El colapso que puede haber en estos días para México cuando Marte, Júpiter y Plutón, el estelium de esos tres particularmente, llega aquí. Ahorita puede morirse gente mayor porque Saturno son los viejos, ¿eh? Saturno ha llegado a la cúspide de la casa octava, sector de muertes, en estos días, entre el 1 y el 5 de agosto, ¿no? Entonces aquí, gente mayor ahorita que se haya infectado con el contagio masivo que produce el parte de las enfermedades virales de Saturno a Plutón. Neptuno son los grupos, Neptuno son las masas, Neptuno son las infecciones de todo tipo. Y esto coincide con el post que subí hace unos días, donde llegó México a los 9,500 casos diarios, que si no mal recuerdo, debió haber sido el 1 de agosto, ¿no? ¿Sí? O el 31 de julio, ¿no? El acumulado. Cuando estos partes, este en particular, había recorrido a Neptuno y estaba todavía este parte a un grado activo sobre el Sol, ¿sí? Entonces, cada vez que estos partes pasen sobre planetas, va a haber infecciones, ¿no? Entonces, México, ahorita, con este segundo parte, que va a llegar al lugar del Sol, viene otra oleada de contagios, ¿sí? Precisamente aquí lo hemos venido diciendo, del 8 al 12 de agosto, cada vez que estos partes pasen sobre el planeta. Aquí todavía una ola de contagios, ¿no? El problema es que el señor presidente de la República quiere que haya desfile el Día de la Independencia Mexicana y que salga la gente y que no sé qué. Y fíjense lo que está pasando el día 15 de septiembre, ¿no? Está pasando el parte viral sobre Urano, sobre los locos, deseosos de fiesta, de libertad, de salidas, ¿no? De la fiesta nacional mexicana, ¿no? Y entonces, a pesar de que las 55 astrodinas hayan machacado a México ahorita en agosto, incluso las autoridades pueden salir a decretar el aplanamiento, perdón, de la curva epidemiológica, ¿sí? El 11 de agosto, con otro reloj pequeñito, que es la lunación, ¿sí? Todavía ahí para agosto, con 30 astrodinas, sí existe un riesgo de contagio que yo le llamo contagios menores, ¿sí? Pero de todas maneras, esto es una cosa que no acaba de un día para otro, ¿eh? La llevamos larga. Si los Virgo bajan la guardia y celebran con fiesta de cumpleaños, hay riesgo de contagio, ¿eh? ¿Sí? Hay que guardar distancia, ¿eh? Iván, Perdón. pregunta Sandra Barbosa si puedes hablar de Venezuela. Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuándo llegará el pico de contagios a Venezuela? Con gusto, ¿no? Estaba viendo un artículo, nada más redondeo, soy de Cargo Venezuela, sobre la transmisión, no sobre la transmisión, sobre la sana distancia famosa, ¿no? Que hemos venido manejando desde marzo, ¿no? Hay un estudio, precisamente en un hospital en Wuhan, ¿sí? Donde se demostró que un paciente, ¿sí? A 4 metros de distancia se encontró virus, es decir, partículas virales a 4 metros de distancia, ¿eh? Así que más vale mantener distancia todavía, ¿sí? Ese es el coletazo final, a mi modo de ver las cosas, de la era de Piscis. Una gran infección masiva, ¿sí? Una elevación brutal de 55 astrodinas, ¿no? Porque ya llevamos millones y millones de contagios, ¿sí? Y obviamente los muertos pues están saliendo y hay cifras oficialistas y no se sabe exactamente, ¿no? Certificados de defunción, donde no hacen pruebas, ¿sí? Pues se les coloca ahí neumonía atípica, se les coloca influenza, se les coloca cualquier cosa, ¿sí? Neumonía secas, neumonía bacteriana, donde no hay pruebas, ¿no? Entonces es una ola de mortandad, es una guerra, ¿sí? En la que estamos, donde el que sale sin cubrebocas, ¿sí? Se contagia.
Es como una bala perdida, ¿no? Le toca un tiro perdido, ¿no? O sea, cómo va Caracas, ¿no? Fíjense, ahorita todavía ustedes están en un riesgo de contagio. Ha terminado uno de los partes virales, uno de los arcos, ¿no? De contagiar a Urano a los locos, ¿no? Ya cansados de toda este encierro, confinamiento, etcétera, ¿no? Y ahorita va el segundo parte sobre Urano y sobre Venus, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que esta energía, esta fuerza se va a manifestar o viene otra ola de contagios, ¿sí? A partir del 10 de agosto, ¿no? Entonces, amigos, hermanos de Venezuela, no se confíen entre el 10 de agosto y el 25 de agosto, ¿sí? Es una de las conjunciones, así se ha visto con otros países, ¿no? Los países europeos, ¿por qué tuvieron ahí tan rápida la pandemia? No, no nada más fue el confinamiento, ¿no? Fue precisamente, se los voy a ilustrar con otro, no lo tengo ahora, pero no lo tengo cargado, pero los países, por ejemplo, lo podemos hacer, no cuesta nada. Vamos a hacer uno de, por ejemplo, de Roma, ¿sí? Entonces, M de menú, obviamente no tengo Roma, así Roma, bien. Entonces, pero es el del 81. Entonces, tenemos que hacer CDMX, aquí le ponemos Roma, y queda de esta manera, ¿sí? Cada país tiene su horóscopo, ¿sí? De cada ciudad, ¿sí? Aquí está mal la latitud de esto. Eso, no había cargado. Listo. Entonces, por ejemplo, los países europeos, cuando en un horóscopo mundial o el cero de Aries, uno de los partes virales queda enganchado con un planeta, precisamente contagia a ese grupo de personajes, ¿no? Aquí ha enganchado a Saturno, el planeta de los mayores de 50 años, ¿no? Y ha hecho una gran mortandad. Eso no es porque lo diga yo, de las personas mayores, ¿no? Ni el astrólogo está para decirle el mal a nadie, es un meteorólogo social, en este caso, ¿no? Y pues obviamente esto explica la gran mortandad allá en los asilos y todo el apiladero de cadáveres, ¿no? ¿Sí? Que ellos vivieron, ¿no? Entonces, este lo vamos a guardar, vamos a poner 0 y Saturno la burocracia también, 0 de Aries, Roma 2020, ¿no? Entonces le ponemos el evento, lo guardamos y lo jalo, ¿sí? Coloco aquí mundial, ¿no? Que fue uno de los países que tuvo pues, mayor conflicto. Aquí se me olvidó en vez de ponerle Roma de título, pero es la latitud Roma, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos, cuando comenzaron, ¿sí? Allá a tener toda la mortandad, le voy a poner aquí cuando arrancó la primavera, 20 de marzo del 2020, ¿sí? Pues estaban ahí comenzando aquí estos planetas a tener efecto, ¿no? Entonces, cada vez que los partes virales engancharon a planetas, fueron contagiando a la gente, ¿no? Y eso explica ahí el pueblo, la luna, la gran mortandad que hubo, la gran índice de contagios para empezar, entre el 23 y el 28 de marzo, cuando uno de los partes infectó a la luna, al pueblo en general, ¿no? Ahí el mismo Saturno con el otro parte enganchado, llegado al ascendente, el mismo ascendente pasaron sobre el parte, ¿no? Y ese es el mismo, un horóscopo, un cero de Aries similar para los belgas, para los españoles y para los ingleses, ¿sí? Que es donde más atacó, ¿sí? Entonces, cuando estos planetas hicieron reflejo sobre la casa segunda, ¿sí? Que es la opuesta de la casa octava, la casa de la muerte, empezaron a salir aquí los muertos en masa. Empezaron el apiladero ahí de cadáveres por todos lados. No hay sistema sanitario en el mundo que tuviera la capacidad precisamente de atender a tantas personas enfermas al mismo tiempo, ¿sí? Y ellos los atacó todavía con el frío de finales del invierno, que ha demostrado la misma OMS y los estudios que no tiene nada que ver, ¿sí? El virus infecta por igual, frío y todo esto, pero aunado a las patologías asociadas a la estación del invierno, las condiciones de allá y el mismo cero de Aries de estos países, ¿sí? Pues hace precisamente todo esto, ¿no? Aunado a la caída de
Júpiter en Capricornio, ¿no? Oh, Rodrigo quiere que miremos a Argentina. Vamos a ver a la Argentina, con mucho gusto. Mi Buenos Aires querido. Creo que lo tengo así. Porque he hecho estudios de esto, no, tengo como buenos se me hace. Mundial, abrir. ¿Dónde están? Vamos a buscar como Argentina. O como Buenos Aires a secas. Aquí está. Entonces, nada más redondeando el anterior, como ellos tenían un montón de planetas, la Argentina también, ¿eh? Los planetas no los tenían en la casa doceava, casa de hospitales, ¿no? Pero sí los tenían en casa primera, ¿no? Entonces, obviamente, esto explica, ¿sí?, que ellos también tuvieron un confinamiento temprano, ¿sí? Y obviamente fue aplastando, conjuntando cada parte de la enfermedad viral a cada uno de estos astros, ¿no? Y fue generando ahí, pues, los contagios que tuvieron, ¿no? Aquí a nivel astrológico, ¿sí?, los partes de las enfermedades virales, ¿sí?, han conjuntado ya prácticamente a todos, no sé qué números tengan. Vamos a ver aquí en el chat. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Puedes abrir el micrófono? No sé cómo van, pero ya... Hola. Hola Rodrigo, buena tarde. ¿Cómo van en Buenos Aires? ¿Cuántos casos tienen? Rodrigo, ¿puedes abrir el micrófono? Aquí habría que tener un poco de cuidado con este Neptuno, ¿no?, que proviene de casa tercera. Los despistados, ¿sí?, ahorita se pueden ahí tener cosas graves y morir, ¿eh? ¿Sí? Los que se hayan contagiado antes, ¿eh? Aquí ya pasó, a mi Bien. juicio, la ola global ya pasó. Ya pasaron las 54 astrologías. Genial. Sí, ahí está Rodrigo. Bueno, sí, cuando sigas Perú también, Joana quiere que mires a Perú, que hables de Perú. Claro, con gusto. Vamos a borrar. Lima. Vamos a ver a los hermanos de Lima. Bien. Vamos a guardar. Aquí me olvido siempre. Lima. Así va Lima. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Los fiesteros, los rumberos, los pachangueros. Ahorita va por ustedes, dentro de los contagios menores, va todavía el parte sobre Urano y el parte sobre Venus, ¿eh? Todavía aquí hay temas que no está esto acabado, ¿eh? Esa energía se manifiesta entre el 10 de agosto, más o menos igual que Venezuela, y todavía tienen velocidad alta, relativamente alta de transmisión, hasta el 25 de agosto, igual que Venezuela, ¿sí? Y acuérdense que todavía faltan que los planetas pasen por la casa 8, ¿eh? Y no necesariamente tiene que ser todo el COVID, ¿eh? Acuérdense que tenemos una ola, no nada más de muerte, de contagios y de muertes, de morbi y de mortalidad, en términos epidemiológicos, sino que tenemos también una ola de desempleo, ¿eh?
todavía no ha terminado esa ola de llegar, ¿no? Todavía puede salir como a los 2 meses y medio, 3, ¿no? Una vez que se alcance el pico de contagios, todavía la mortandad, el refugio y todo esto, todavía está el desempleo pendiente, ¿no? Los que terminen de salir al final, como los canadienses, ¿no? Pues obviamente tienen ahí otro tipo de riesgos, ¿no? Otro tipo de pérdidas, ¿no? Son economías diferentes, desde luego, eso hay que tener siempre la concepción. Y las medidas que tomaron Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Sus 2 casos reportados de las inglesas que fueron, ¿no? Y fueron casos externos, casos turistas, casos exteriores, ¿no? Pero ellos tuvieron cero, bueno, no cero, tuvieron muy baja tasa de mortalidad porque se aislaron como isla que son. Pero a mi modo de ver las cosas todavía Lima no tocan fondo. Hay que cuidarse todavía este agosto. Sana distancia y cubrebocas, lavarse las manos. Bueno, lo que pregunta alguien más. Vamos a acabar estas imágenes que preparé, ¿no? Aquí el 4 de febrero de 1962 hubo una séptuple conjunción. Ahorita volvemos a ver otros países, otras ciudades, ¿no? También se puede hacer por ciudades específicas, ¿no? Toda esta gran masa, toda esta doriforia de la luna en Acuario, ¿sí? Pues precisamente genera, ¿sí? El avenimiento de la famosa era de Acuario. Tenemos que hablar precisamente de esa conjunción que viene para fin de año, ¿sí? El 21 de diciembre próximo va a haber una conjunción de Saturno con Júpiter en el signo de Libra, ¿sí? Había habido las conjunciones mayoritariamente en signos terrestres, y la Tierra, como Capricornio, como Virgo y como Tauro, pues es materialista y quiere dinero, ¿no? O sea, esa conjunción que ha habido aquí en los 80s de Júpiter y de Saturno en el signo de Libra, marca la generación millennial, ¿no? General, un bloque de 20 años generacional, ¿no? Entonces, toda esta juventud, ¿no? Pues quiere amor, ¿no? Quiere a la parejita, ¿no? Y no es tan materialista, entre comillas, ¿no? Pero esta generación nacida de los centennials en el 2000, ¿no? Que la conjunción se ha dado Júpiter y Saturno en el signo de Tauro, pues son los que van a heredar, ¿sí? El dinero de los abuelos, estos nacidos del 60 al 80, y también esta gente, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, la próxima conjunción del 21 de diciembre de Júpiter y de Saturno, el paquete, el reloj social llamado Catún por los mayas, ¿no? De todas esas conjunciones desglosadas, ¿no? Pues ahí en diciembre van a hacer eso precisamente, ¿no? Conjuntarse, pegarse, ¿no? Y van a marcar precisamente un cambio de generación, un cambio de era que ya se está notando, insisto, estamos ahí precisamente en tiempos cruciales. En ese sentido, sientas orgullosos, ¿no? No se han muerto, han sobrevivido los que se han contagiado y los que no, pues cuídense, ¿no? Donde ya estamos viendo la ciencia, la tecnología, la astrología, ¿no? El dinero electrónico, ¿no? Está saliendo toda la inmundicia de las religiones, de los laboratorios, de las farmacéuticas, ¿no? Todo este gran engaño, ¿no? Y como lo dije al principio, ¿no? La gran infección mundial o pandemia es parte del estertor del megalodón, como la película, ¿no? Este pues, gigante primitivo, ¿no? ¿Sí? Pero súper asesino, ¿no? Que es la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, la era de Acuario, la medicina va a seguir caminando con la ciencia y tecnología, pero considerando lo alternativo y complementario, ¿no? Convirtiéndose en una medicina integral o holística, ¿no? Aquí lo siento mucho, tendrá que pisar callos, pero es así, la astrología no insulta a nadie, sencillamente describe, ¿no? Entonces, Neptuno, pues ya sabemos que son, pues obviamente los de la izquierda, los socialistas, ¿no? Pues, los idealistas, los utópicos, ¿no? Un formato político, social y económico, ¿no? Que todo esto va a persistir, ¿sí? Hasta que Neptuno pase a Aries en el 2024-25, ¿no? Y vamos a seguir teniendo todavía aquí engañitos, ¿sí? Todavía el auge de sectas, de gurúes, de predicadores llenos de dinero, ¿sí? Pero todo esto va a llegar a su fin, ¿no? Con la esperanza que nos trae Acuario, ¿no? Ya se siente esto, ¿no? Donde los animales entendemos que ya son seres vivos, que son hermanos, ¿no? Donde iremos viendo allá el final de la era de Acuario en 2000 años,
la disminución paulatina del consumo de cadáveres, y Acuario, regido por Urano, un planeta muy lejano del Sol, con respecto, ¿no?, al Sol, pues muy frío, helado, ¿no? Personas muy viejas, pocos niños y el camino del cielo abierto para la conquista del espacio. Aquí este libro tiene la primicia, todos los que están aquí conectados, precisamente del nuevo libro del maestro Tito Huy, 72. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Ya va a estar pronto aquí a la venta, versión electrónica. Va a costar 10 euritos, y la versión impresa todavía está la definición. Se puede mandar a cualquier parte del mundo. Eso es comerciales de las clases que inician en septiembre, al igual que Patricia inicia. Hay casi 50 profesores de la Universidad Clandestina de Astrología que iniciamos clases del primero, del segundo y algunos otros más del tercer nivel, ¿no? Ahora, pues les agradezco la atención y podemos seguir resolviendo dudas, ¿no? Sí, Iván, hay otras preguntas. Por ejemplo, hay una persona que de Aruba quiere, la Lourdes, quiere saber si sería posible ver la isla de Aruba si ella pasa las coordenadas y no las tienes. Las tengo. Aquí Ok. está. Vamos a guardar. He Es relojado a gente de Aruba, sí. Tengo Sagitario, que le puse todo el índice cíclico, el stellium de Capricornio, te lo puse en la casa segunda, ¿no? Y él vende hidrocarburos. Él gana 600,000 pesos mexicanos al mes, ¿no? Y se ha mantenido bastante bien. Aruba. Vamos a probar y Aruba. Muy cerca ahí de Caracas, al norte, ¿no? Tienen ahí un cielo similar. Ahorita, justamente tienen aquí, y si tienes exceso de confianza, ahí los de la isla se pueden contagiar ahorita, los rebeldes, los locos de amor, ¿sí? O los necesitados, con toda justa razón, tenemos que comer, ¿sí? Pero los que no se cuidan y no hagan sana distancia, no se lavan las manos, siguen siendo del área de Piscis, sucios, se pueden contagiar ahorita a partir de ya, ¿eh? Justamente está aquí ya desde el día de ayer, 4 de agosto, uno de los partes de enfermedades virales, conjuntando Urano, y terminarán su recorrido para el 30 de agosto. Entonces, tienen ustedes ahí una ola de final de contagios del 4 al 30 de agosto para la isla de Aruba. Ok. Y bueno, hay más preguntas. Dice, verla de Medellín es lo mismo que verla de Bogotá para toda Colombia, ¿cierto? ¿O habría una diferencia? Hacer una especificación concretamente sobre Medellín, ¿sí? Entonces, vamos a ver. A mi modo de ver es casi igual. Va a cambiar, también se puede ver de esta manera con el programa Kepler. Efectivamente, todavía estos partes de enfermedad viral apenas van hacia Urano y Venus. Aquí los rumberos todavía se pueden contagiar, ¿eh? Va por los últimos, ya se entiende, ha sido una pandemia a la americana muy larga, ¿sí? Entonces, unos confinados, otros no, ¿sí? Pero todavía ahí le cuelga un poquitito más, ¿no? Aquí este programa, todavía, cuando dijimos que salían todavía los... de Aruba, ¿no? Ah, no. No. A ver, voy a poner otra vez Bogotá. Bogotá, dijimos que todavía tienen ahorita... La que quería que profundizáramos un poco más sobre Bogotá. Sí, todavía ustedes les cuelga hasta el 29 o 30 de agosto, ¿eh? Todavía es un mes delicado, ¿eh? De contagios, Sí. ¿eh? Así que Sí, eso coincide con lo que dice la doctora Adriana, ¿no? eso lo sabemos, ¿cierto, Adriana? Entonces, si le pongo aquí 30 de agosto a Medellín y viajo al futuro, nos movemos en el tiempo y vemos que aquí el parte de las enfermedades virales para Medellín todavía está ahí activo. Posiblemente Medellín salga un par de días después. Lo voy a guardar
Aquí le ponemos Medellín. Y lo jalo acá para que se vea. Alguien pregunta, estoy viendo ahí, medio vi antes de cerrar el meeting, que preguntaba alguien por Austin, Texas. Sí, preguntaba alguien por Austin, Texas, y también alguien quería... bueno, Rodrigo nos dice que hay 221,000 casos en Argentina. Es bastante. Hilda González quiere hacer una pregunta, pero no la escribió, entonces, Hilda, sí. Sí, gracias. Iván y maestra Patti, quisiera preguntar, con este índice de destino tan bajo que nos ha dejado esta pandemia y además de las decisiones a veces erróneas de algunos de nuestros dirigentes, ¿qué tan válido, o bueno, ya lo comentaron que obviamente ya una carta no te va a dar tantos resultados, pero los que somos pues creyentes de la relocación, ¿es válido hacer o intentar una relocación en estos tiempos? Por supuesto, con todas las medidas de protección hay que hacerla. Y acuérdate que México llega al 12 de agosto de manera global para todo el país, como Ciudad de México, Caja de Resonancia. ¿Sí? Y es verdad, ahora sí hay que creerle al subsecretario de Salud. Si sale el 11 o el 12 de agosto a anunciar que se ha aplanado la curva, que hemos llegado ya, Dios quiera, que esos 9,500 casos oficiales de hace unos días haya sido el máximo. Dios quiere. ¿Sí? Y hay que intentar el viaje de cumpleaños a todo tipo, a toda costa, perdón. Es tu vacuna astrológica. Gracias. Gracias. Dice, Procurar que partes varias preguntas aquí. quedan enganchados a planetas de la revolución también. Perdón, Patricia. Que hay varias preguntas acá. Hay una que dice, ¿cómo se comportaría el desempleo? Si se puede ver el comportamiento del desempleo en Colombia a raíz del coronavirus. De ahí tenemos que partir de ese gráfico general, ¿sí? De este en particular. Ahorita que mi computadora reacciona, está muy presionada. Si Colombia llega ahora igual que México en este agosto a las 54 astrodinas, ¿no? Aquí estamos hablando de, esto era el 25 aproximadamente de marzo, allá en Europa, y esto era junio. Entonces, abril, mayo, junio, 3 meses después, o 2 meses y medio más o menos, estaría dándose este evento septiembre para octubre. O sea, para octubre ustedes apenas van allá, igual que México, a una ola de desempleo mayor. Ok. Preguntan también por Austin, Texas y Miami en Estados Unidos. Claro, claro, vamos para allá. Con gusto, amigos de la Unión Americana. Cierro Medellín. Ustedes todavía de aquí el 1 de septiembre, no se fíen, todo agosto, todo el resto del mes, estos partes de enfermedad viral van a conjuntar a los rumberos, y todos los planetas del cero de Aries, todavía falta la doriforia de la luna, ¿no? ¿Sí? Que es precisamente la luna, o el sol, las luminarias, llevan a planetas muy cerca en Stellium, ¿sí? Y sobre todo esta que está en Acuario, ¿no? El antiguo regente de Acuario, Saturno, ¿no? Pues va ahí arrastrando a todos la luna, ¿no? Una señora que lleva atrás en las espaldas, ¿no? Va adelante del desfile mortuorio, del velorio, del sepelio, como decimos en México, ¿no? Y lleva atrás acá a los viejos, a los trabajadores, a los doctores, a los choferes de alimentos. Esa es la gente que más tiene que tener cuidado en el caso de México. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a Texas. Estados Unidos, Texas y Florida. Vamos a ver. No tengo aquí Dallas, que es la caja de resonancia. La vamos a hacer. Austin, Texas. Vamos a poner la capital para ver cómo va todo el estado en general. Austin, está bien. A ver, Austin, USA. Vamos a ver si tengo Austin.
No está. Vamos a meterla. Vamos a meter la altitud y la longitud. Esto es una ciencia perfecta. Puede fallar el astrólogo. La astrología no falla, ¿eh? Puede equivocarse el astrólogo si no Claro. sabe bien lo que está haciendo. Somos humanos, lo dije hace rato. Perfecto solo Dios. Aquí no pasa nada, no le pongo nada. Es de evento, vamos a agilizar. Vamos a ver Austin. Austin, uy. Estos están como México, ¿eh? Como estamos muy cerquita, ¿sí? Aquí acaba de terminar una ola de contagios y viene la última, viene el coletazo final. Mucho cuidado, Estados Unidos, Austin en particular, hasta el 14 de agosto. Ahí está las 54 astrodinas. Ahí están todos los contagios, faltan los muertos, que vienen por acá. Saturno, Júpiter, Plutón, la Luna. ¿Sí? Hasta que no terminen de salir los planetas de la casa 8, no terminan de salir los muertos, ¿no? Y eso es natural. Una persona puede estar internada ahí con un respirador artificial, mecánica ventilatoria asistida, ¿no? Durante semanas. Para los que no son astrólogos, la casa 8 es la casa de la muerte. Exacto. Entonces hasta el 9 de septiembre eso igual. que está haciendo, ese giro que está dando sobre la carta, que está pasando exactamente cuando termina de pasar Marte y Plutón, acabó de pasar sobre la casa 8. Exacto. Hasta que estos no salgan, no terminan los muertos, los sustos y las pérdidas. O los enfermos complicados, los sustos o las muertes. Gente se puede salvar, claro. Y también se asocia eso a la depresión económica. Las pérdidas, el cierre de empresas, las ruinas. Así que pues, todavía esto no se acaba todavía. Y luego vienen los contagios menores para Texas, para Estados Unidos. Y ustedes han tenido ahí sus fiestas COVID. Yo he visto eso. Fíjense, todavía aquí falta para Estados Unidos que pasen los partes de enfermedades virales sobre Urano y sobre Venus. Y eso es el 17 de septiembre, ¿no? Entonces, Estados Unidos todavía no sale, hasta que esto no termine de recorrer al 29 de septiembre, un par de meses más de cuidado. Sí. Están en agosto. ¿Podríamos ver Miami, la Florida y después Canadá? Claro que Miami fue hace unos días, hace unas semanas, un foco de contagios de todo el país. Miami, vamos a ver si lo tengo. Sí, aquí está. Cargamos Miami. Miami, ya terminaron los grandototes, los masivos, pero como la casa 6, para los que no sepan, es la casa de enfermedades agudas. Entonces pueden venir casos de enfermedades agudas, contagios que no sean hospitalarios, pero que sí son de una enfermedad que no amerita hospitalización, pero que de todas maneras se vive la fase aguda. Y algunos de ustedes que están aquí presentes han estado enfermos y saben lo que se siente. Entonces, Miami, todavía los contagios van a estar presentes hasta el 12 de septiembre. Okay. Y las muertes más allá, un poquito más allá. Las muertes, exacto, todavía los que se infectan ahí hasta el 12 de septiembre se van a estar muriendo hasta el 27 de septiembre.
Ok, o sea, los picos altos van a ser hasta ese momento. ¿Podemos Sí, mirar Canadá, que no lo miramos tampoco? sí, claro, por supuesto. Sí, específicamente la región de Ontario, o sea, London o Toronto. Lo sé, voy para allá. Vas a poner London, pero vamos a meter London. ¿Eh? Aquí le cambiamos el título. Vamos a poner London. Bueno, London, Canadá, no London. Sí, porque si no te manda para Europa. London, Para Ontario. Can. Aquí va. El evento, lo jalamos acá, lo buscamos. Fecha de hoy. Bueno, aquí ha pasado lo mayúsculo, lo grave, ¿sí? Como la casa cuarta, tú lo sabes muy bien, Pati, que es tu sí, casa. Es una casa angular, tiene mucha fuerza, ¿sí? Entonces, lo que pudo haber dado ya lo dio, ¿eh? Así que esto, ¿qué puede dar? Unos cuantos casos. Canadá es un caso igual que Nueva Zelanda, ¿sí? Se cuidaron bastante bien, ¿sí? Últimos contagios ahí aislados, ¿no? sí, Por no exceso se de ve, no confianza y se no ve por otra cosa. nada, Pudieran llegar no se ve ahorita. nada dramático, como se ve en Simplemente. Colombia o como se ve en Estados Unidos. Exacto, ¿sí? Aquí digamos que tendrían ahí por el arranque del otoño ahí unos últimos sustos, ¿sí? Pero ya dramas, sustos, muertes, pérdidas, ya a partir del otoño 22, 23 de septiembre están del otro lado. Ok. Gastos, ¿no? Aquí hay una gran alegría, una gran fiesta para el otoño, fíjate, Venus llegando al ascendente. ¿Oyeron Canadá? Canadá, sobre todo región Ontario, pueden celebrar ahí con el arranque del otoño 22, 23 de septiembre. Bueno, Pueden, César Gabriel pregunta, se ha hablado de que esto termina cuando haya inmunidad de rebaño o cuando llegue la vacuna. ¿Hay forma de predecir cuál de las dos posibilidades será la que ayude a disminuir las muertes y cuándo ocurriría eso? esa puede ser Disminuir. precisamente una respuesta que tiene que dar las instituciones, tienen que dar los gobiernos. Ha habido muchas especulaciones, los medios han especulado mucho, de eso viven, ¿eh? De sacar los muertos, de sacar los contagios, de sacar ahí posibles vacunas, ¿sí? Ninguna vacuna, y aquí hay médicos presentes, alumnas mías, Adriana Hilda y no sé quién más esté ahí de médicos, ¿no? Ustedes saben perfectamente, ¿sí? Que una vacuna nunca ha tardado menos de 18 meses, cuando mucho 12 meses, si no mal recuerdo, ¿eh? Así que hay ensayos, está ahí vacunas, ¿no? De algunas empresas, ¿no? Está AstraZeneca en la carrera, están a ciertas universidades, está la misma UNAM, el Politécnico de Ciudad de México, ¿no? Pero eso puede llegar a asociarse precisamente, no el final de la pandemia, no tiene nada que ver con una vacuna, lo siento mucho, pero es así. Hay un posible riesgo de rebrote, considerando la ola completa del índice cíclico para hacia Europa, aquí en el mes de diciembre y enero. La gente se va a confiar, espero que no, con las fiestas, se van a abrazar, se van a juntar, van a tapear en España, tomar cañitas, vinito, ¿no? Y puede haber un nuevo confinamiento, ¿sí? Un rebrote controlado. Ya no son las 54 astrodinas, 55 del veintitantos de marzo de la primavera, pero sí supera un poquito aquí, en enero, las 30 astrodinas, ¿sí? Entonces puede haber un nuevo confinamiento en algunas regiones de España, ¿sí? O sencillamente de Europa en general y Asia, y la ola nos va a llegar después, ¿eh? Unos 2 o 4 meses retrasada, ¿eh? Así que el gran llamado es realmente a cuidarnos todo el ciclo, de marzo a marzo, ¿sí? Si todos usáramos cubrebocas, que es lo único que deja a la vista los ojos, ¿sí? Que es precisamente los ojos el instrumento de Acuario Urano, la vista, el observar, el telescopio,
¿sí? Eso también tiene mucho que ver con el arranque de la era de Acuario, ¿eh? Con precisamente el distanciamiento, la frialdad con respecto a los demás, ¿eh? ¿Sí? Y donde llegaremos seguramente en 2000 y pico de años, no nada más a seres muy viejos, ¿sí? A épocas de mucho frío, sino a un distanciamiento absoluto, ya donde la telepatía y ese tipo de formas de comunicación extrasensorial van a ser las vigentes, ¿no? Entonces, Ok. el índice cíclico, ¿sí? Es en Capricornio, ¿sí? Pero, concretamente, me pasa aquí la nota la maestra Ale, se da en el decanato de Virgo la limpieza. Entonces, esa es una gran lección de toda la sociedad de Neptuno y tenemos que reconocerlo, tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y de valor civil para reconocer que éramos un poquito sucios, dirty, cochinitos, decimos en México, cerdos, marranitos, no nos lavábamos las manos, ¿sí? Entonces, todo va de la mano, ¿sí? La pulcritud, lo diáfano de Acuario, ¿sí? El distanciamiento, el alejamiento es fundamental para poder disminuir, ¿sí? Esto no nada más es cuestión de rezos, ¿eh? Esto es una cuestión realmente de limpieza y de higiene. Bueno, hay otras dos preguntas, a ver si podemos ver París y Malta. Bueno, ustedes allá en Europa realmente es que ya han salido, ¿sí? El lío la pregunta la contestaría con este mismo gráfico, ¿sí? París, toda Europa, es un continente, perdón, pequeño y se pueden contagiar, pueden tener otra vez un rebrote. Ahí en la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, pueden verse igual, no igual, ¿sí? Nada va a volver a ser igual, no es lo mismo esta ola intensísima de inicios de la primavera que del arranque del invierno. Aquí puede haber un rebrote controlado, ¿sí? Ahorita están ustedes ahí, subiéndose ahorita en octubre, ¿sí? A un poquito de contagio, que es lo que han tenido, cosas ahí controladas realmente, ¿sí? Una cosa muy importante para todo el planeta, la generación millennial, no me voy a cansar de decirlo, lo he dicho en todos los foros, en mis consultas, concretamente la nacida con Plutón en Escorpión de 1984 a 1995, Plutón dijimos hace rato que eran los virus, ¿sí? El planeta que se asocia a los virus, ¿sí? Son la mayoría, como lo demuestran los estudios, la realidad, portadores asintomáticos, ¿sí? Entonces, los millennials contraen el virus, lo portan como otros virus, no nada más los partes árabes de enfermedades virales se asocian al SARS-CoV-2, sino puede ser la influenza, el dengue, como los casos que tenemos ahora en México, de COVID-dengue, ¿sí? Y gente que ha muerto por una doble infección viral, ¿eh? ¿Sí? Entonces, los millennials pueden llevar el virus a sus casas, ¿sí? Porque encima Plutón en Escorpión es muy intenso, muy ambicioso y también muy morboso, muy sexoso, ¿eh? Y se pueden ir por ahí a mojar churro con la novia, el novio y regresar y contagiar a los abuelos y liquidarlos. Son como las células del sistema inmunológico llamadas natural killers, ¿sí? Y son asesinos naturales sin querer, no los estoy culpando de nada, ¿sí? Pero tienen que, si se salen a echar novios, se quedan allí en casa del novio, de la novia, ¿sí? Y pueden pasar una cuarentena muy feliz ahí entre milenios, ¿sí? Y volver en septiembre, ¿sí? Pero ahorita todavía son riesgos para América y para todo el planeta, ¿sí? Entonces, lo más adecuado ahora para controlar esto, más que confinamiento, es la sana distancia. Si pueden 4 metros, mejor. ¿Qué otra Y pregunta había por aquí? Malta. Malta, ¿dónde es eso? Malta la Valleta. ¿Dónde es Malta? Malta la Valleta, la Valleta es su capital. ¿La Valeta? La Valleta. La Valleta. En Italia. Ah, Malta, Italia. Bueno, lo podemos hacer, ¿sí? Pero eso tiene que ver con Roma. Prácticamente se resume lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen allá la misma
Las mismas coordenadas o cerca, muy cerca, ¿no? Muy cerca, ¿sí? Ustedes allá se Lo mismo infectaron. que hay una pregunta sobre Envigado, pero ya vimos Medellín y Medellín es al lado de Envigado, Sí. entonces, Las preguntas de Europa y de Asia se contestan con lo mismo, ¿eh? Cuídense en la cena de Navidad, establezcan sana distancia. Si se van a reunir, establezcan por lo menos ahí un parámetro de distancia de 1,5 metros, cuando menos, ¿eh? Es al sur de Italia, ¿sí? Sur de Sicilia, ¿sí? ¿Qué más preguntas hay? dice, ¿en la economía qué sector va a ser más afectado? ¿En la CD de México? Vamos a ver el cero de Aries. En Hola, la C. María del Carmen. Gracias por contestarme el correo, ¿eh? Vamos a ver. Aquí, precisamente, todo el índice cíclico en el cero de Aries está en la casa tercera, ¿sí? Que es la casa precisamente de los medios de comunicación y de transporte, ¿no? Entonces aquí vuelvo a contestar con la misma pregunta. Aquí se puede colapsar en unos días, ya Ciudad de México, ya se está colapsando por el paso de todos sus planetas en la casa octava, en este mes de agosto, por la muerte de esto, ¿sí? Si no han logrado firmar el contrato, es precisamente por esta energía que en la casa tercera están las casas de alquiler, el sector de rentas, el sector inmobiliario, ¿sí? Entonces, claro que ese es un esquema que puede estar complicado, no sé, ahorita en agosto, ¿no? Cuando pasen esos planetas en la casa octava, ¿no? En Ciudad de México, ¿cuándo entran los niños a clases? Yo qué sé, eso pregúntale al secretario de Educación, al secretario de Educación de la Ciudad de México. Yo qué voy a saber, yo no soy autoridad. No soy autoridad de nada. ¿Sí? Vicepresidente con mucho orgullo de la Unión Internacional Literaria de Astrología. Punto. Yo qué voy a saber. ¿Qué más? ¿Ya? No, ¿Cerramos? creo ¿Vamos a cenar? que es la última pregunta. De todas maneras, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Aquí podríamos seguir hablando eternamente de astrología, porque así somos los astrólogos, ¿no? Empezamos un tema y ahí nos quedamos apasionadamente hasta que nos digan ya no más. Así es. Quedó grabada la sesión, ¿verdad? Se está grabando. Grabada, yo les aviso, la sesión va a estar a partir de mañana en YouTube. Y pues te la mando también a ti para que la compartas, para que pues entre más gente la vea, pues mejor. Eh, todos los miércoles estamos con este mismo link, en esta misma hora, en esta misma plataforma, con diferentes astrólogos, con temas muy interesantes sobre astrología. Yo siempre invito y digo, esta es una oportunidad, no tiene ningún costo. Lo que queremos es llevar la información de la astrología a todo el mundo y pues que no se pierdan de la oportunidad porque dicen no hay plata, no tengo cómo pagar. No, aquí no tienen que pagar nada, solamente tienen que venir, oír, aprender, porque aunque no entiendan, todos estamos aprendiendo. Así es. Si Por te ejemplo, el parece, maestro Iván Toral es experto en astrología social, por eso él maneja este tema al derecho y al revés y le doy mis respetos y mi reconocimiento y muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. al contrario, gracias a todos ustedes, gracias a ti, Patricia, porque eso es un gran esfuerzo, ¿eh? Que no es nada fácil y es gratis, ¿eh? Eso, no por mí, sino por Patricia, valórenlo, por favor, ¿eh? Ahí nada más Entonces aquí los espero. Hay dos preguntas ahí que vale la pena contestar, ¿sí? Insisten sobre el tema de la vacuna, ¿sí? La verdad es que eso, una vacuna, Adriana y Hilda no me van a dejar mentir, no puede estar en menos de un año. Una vacuna real, útil. Hay pruebas que se sobre animales, sobre ratas, sobre simios, que es la fase en la que está ahorita. Hay unos primeros casos ya en Inglaterra y en Estados Unidos con humanos, pero no es algo que se apruebe de un día para otro, ¿no? ¿Sí? Así que una vacuna que sirva realmente
No puede salir antes del año, no puede salir antes de diciembre, el 31 de diciembre, es cuando comenzó Wuhan, posiblemente salga hasta marzo. El tema de las ciudades, fíjense en los posts que he publicado ahí en mis redes sociales, búsquenme Iván Toral 1, Facebook, Twitter, Instagram, ahí hay información sobre todas las ciudades, ¿no? Particularmente de mi natal Jalapa, y que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Está estimado que alcancemos ahorita las 55 astrodinas para el 10 de agosto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tiene que haber un día máximo de contagios, como ha venido habiendo, ¿no? Esperemos que ya en todo el mundo ya dejemos ya de contagiarnos, ¿no? Cubrebocas, sana distancia y remato. El sentido emocional, porque también hay que integrar esa parte de la infección por SARS, lo siento mucho, no es nada personal contra los que se han infectado. Tiene mucho que ver con los que mata particularmente, son los que llevan su vida ahí un poquito demasiado estructurada, como si fueran unos robotitos, ¿eh? Es un virus que tiene un sentido emocional de miedo a vivir, no es el miedo a la muerte, ¿eh? Es el miedo a vivir. Entonces, a los que sacudió, contagió y están con vida, pues es una oportunidad precisamente para hacer una reforma, ¿eh? Y los que liquidó, pues precisamente con muchísimo amor a mis colegas médicos, enfermeras, personal sanitario, y todos los seres que han partido, pues son parte del juicio general, pero en el plano personal, pues sí vivían ahí realmente con mucho miedo a ser ustedes mismos y con mucho miedo precisamente a la vida realmente. Entonces, celebramos la vida en septiembre en América, que pase todo esto con sana distancia, con higiene y con cubrebocas, por favor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo para Alejandra y bueno, esperamos volverte a tener aquí próximamente. Claro que sí, muchas gracias. Nos coordinaremos ya los miércoles, ya no tendremos la posibilidad de asistir porque justamente aquí tenemos el arranque de nuestras clases dentro de un mes. Vamos a estar ya iniciando ya las clases de primero, segundo y tercer nivel. Arrancamos los jueves con el primer nivel de astrología. Tenemos el segundo nivel los miércoles y tenemos el tercer nivel de astrología donde van a aprender a hacer todo esto de astrología social los días viernes. Y todas las clases, al igual que la plataforma de Patricia, quedan grabadas. Iniciamos en septiembre, finalizamos el 2 de julio el tercer nivel. El segundo nivel tiene 39 clases y finalizamos el 23 de junio. Y el primer nivel inicia el 13 de septiembre, finalizando el 1 de julio, ¿no? Bueno, pues gracias a ti. Gracias Muy a todos. bien. Bueno, un abrazo para todos. Y gracias, Patricia. Gracias, Iván. Gracias a todos. Gracias, María, por estar aquí presente. Bueno, con mucho gusto. Ahí aprende uno. Gracias. Buena suerte. Igualmente, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos.